la doctrina de la Trinidad. Y vamos a abarcar lo que me han asignado esta tarde, una parte de esa doctrina que nosotros como adventistas creemos firmemente. Por eso lo hemos titulado La doctrina de la Trinidad a la luz de la Biblia y los testimonios. Necesitamos hacer una breve historia del surgimiento de nuestras doctrinas, o por lo menos de algunas doctrinas básicas, hermanos queridos. Como ustedes saben, o algunos les informaríamos desde ahora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día nació en los Estados Unidos a partir del movimiento millerista en la década de 1840, cuando un grupo de personas inspirados por el Espíritu Santo sintieron la necesidad de predicar el pronto retorno de Jesús. Estos pioneros, llamados pioneros, no eran adventistas, no existía la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Habían varias denominaciones protestantes en esa época. Y un campesino llamado Guillermo Miller, hijos de pioneros bautistas, fue el instrumento escogido por Dios para que predicara el pronto retorno de Jesús basados en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Él llegó a la conclusión de que Cristo iba a venir a la tierra muy pronto. Y tomó la doctrina de las 2300 tardes y mañanas y las analizó profundamente y llegó a la conclusión que algo iba a ocurrir en 1844, específicamente un 22 de octubre. Él pensó que Cristo iba a venir en esa fecha y comenzó a pregonar, hermanos, con entusiasmo, con ahínco. Y pronto se le unieron otros hermanos de otras denominaciones. El punto principal de esas predicaciones era el retorno de Jesús y la preparación de las personas para el encuentro con el Señor. Resultado de ese movimiento, y fue un movimiento, hermanos, mundial prácticamente, no vino Jesús en la fecha que ellos habían establecido, 22 de octubre de 1844. Había ocurrido otra cosa. En otra ocasión analizaremos lo que ocurrió en esa fecha. Pero Jesús no vino. Se llevaron un gran chasco. Entonces comenzaron a analizar qué es lo que había pasado. Y en el transcurso del análisis de qué es lo que había ocurrido, fueron encontrando algunas verdades que estaban dispersas y que algunas denominaciones de aquella época las predicaban. Y comenzaron ellos a armonizar, comenzaron a armar un cuadro. No solo se hablaba de la segunda venida de Cristo, sino que se hablaban de otras doctrinas que desconocían ellos o que estaban esparcidas en otras denominaciones. Fue así como este movimiento fue tomando forma hasta que se convirtió en un movimiento fuerte, con doctrinas distintivas, con doctrinas teológicas distintas a las que habían en aquella época en las iglesias protestantes. Y entonces, hermanos, por el año 1860 se da la idea ya de darle un cuerpo y un nombre a esa organización o a ese grupo de hermanos que tenían doctrinas diferentes a las iglesias de aquella época. Y fue así, hermanos, que en el año de 1863, en Battle Creek, Michigan, Estados Unidos, se organizó la Iglesia Adventista del Séptimo Día como tal, siendo su primer presidente el pastor John Byton. Se organizó con 3.500 miembros y 125 iglesias a nivel mundial, allá en Estados Unidos, básicamente. Ahí surge, hermano, el movimiento adventista del cual usted y yo pertenecemos, en 1863. Sin embargo, estos pioneros de nuestra iglesia naciente en 1863 venían de diferentes denominaciones y como tal naturaleza tenían creencias de las denominaciones de donde venían. Estos hermanos eran, por ejemplo, bautistas, como el caso de Guillermo Miller y otros más, Conexión Cristiana,
una iglesia protestante en Estados Unidos, que así se llama Conexión Cristiana, metodistas, iglesia cristiana, la iglesia episcopal, la iglesia presbiteriana y otras iglesias evangélicas, cuyos miembros de esas determinadas iglesias se unieron al movimiento de Guillermo Miller en 1844 y dieron como resultado el nacimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora que el movimiento estaba formado, era necesario darle forma a ese movimiento, especialmente en las áreas doctrinales, porque había muchas doctrinas muy diferentes a las que existían en las iglesias evangélicas de aquella época. Así que, hermanos, Miller, que era uno de los principales pioneros, él era creyente en la doctrina trinitaria. Él decía: creo en un Dios viviente y verdadero, y que hay tres personas en la divinidad. Las tres personas del Dios triuno están conectadas, decía él. Pero habían otros pioneros que no creían en eso, creían todo lo contrario. Había una confusión, especialmente en esta doctrina. Noten que es importante, hermanos, que el movimiento milerista, o el movimiento que dio como origen a la Iglesia Adventista, estaba basada en el pronto regreso de Jesús, y no era necesario discutir el tema de la doctrina de la Trinidad. Lo importante en esa época era la segunda venida de Cristo y sustentarla a la luz de la Biblia. Sin embargo, las doctrinas nuestras, que hoy las tenemos en 27 doctrinas, 27 cúmulos de doctrinas, y cada una de ellas tiene algunas verdades, fue una verdad dinámica, hermanos. Es decir, que a lo largo, desde que la iglesia se organiza hasta por lo menos el año 1950, nuestras doctrinas llegaron a ser como son actualmente, pero fue un proceso dinámico a través del estudio de la Biblia con el principio de sola escritura. Es decir, que la Biblia es el fundamento de la fe y que toda doctrina debe ser basada solo en la Biblia y únicamente en la Biblia y nada más. Correctamente interpretada, con las exégesis escriturales y con un correcto uso de la hermenéutica bíblica, fueron naciendo nuestras doctrinas como tal, como las conocemos actualmente. Sin embargo, alrededor del año 1890, los adventistas del séptimo día llegaron a tener una posición más o menos armoniosa en relación a Cristo como el Hijo engendrado y como Hijo de Dios. Es decir, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad empezaba a tomar forma, pero habían oposiciones. Habían muchos de nuestros pioneros que creían lo contrario. Así que desde el año 1890 al año 1900 surgieron las opiniones antitrinitarias dentro de la iglesia. Opiniones que no puede ser que hayan tres personas y un solo Dios verdadero, y había una discusión. Pero durante esas primeras 3 décadas del siglo XX, las primeras 3 décadas del siglo XX, 1930, la iglesia permaneció dividida en la postura sobre la deidad de Cristo. No teníamos todavía una posición concreta en relación a la Trinidad, hermanos. Hasta que por el año 1957 hubo una aceptación de la postura trinitaria, y durante esas décadas, hermanos, habían discusiones dentro del seno de los teólogos adventistas. Sin embargo, gracias a los escritos del Espíritu Profecía y gracias a las investigaciones de nuestros teólogos, llegamos nosotros a una conclusión y tenemos la doctrina que tenemos actualmente, la doctrina de la Trinidad, que es la que vamos a desarrollar en esta noche. Hago una pregunta: ¿es bíblico o es pagano el uso del término de la Trinidad? Naturalmente que la palabra Trinidad no es bíblica, no está en la Biblia, pero el hecho que no esté la palabra Trinidad en la Biblia no significa que no es una enseñanza, que la enseñanza es bíblica. La palabra no está, pero la enseñanza es bíblica. Teológicamente es bíblica. Ya lo vamos a ver más adelante.
Hay muchas enseñanzas en la Biblia, hay muchas enseñanzas doctrinales que no están en la Biblia. Y eso no significa que la doctrina es pagana. Por ejemplo, la encarnación de Cristo no está en la Biblia. Usted busque la palabra encarnación, no aparece en la Biblia. Pero el hecho de que no aparezca en la Biblia no significa que es una doctrina equivocada. Claro que es una doctrina correcta. Otro ejemplo, la resurrección especial. Cuando Cristo venga, van a resucitar un grupo especialmente antes de la resurrección general. El hecho de que en la Biblia no aparezca la expresión resurrección especial no significa que la doctrina es falsa. La doctrina es bíblica, aunque las palabras no están ahí. Así que la palabra Trinidad no es bíblica, es cierto, pero su enseñanza teológica es real. Nosotros no creemos en los dogmas. Los dogmas específicamente que viene de la Iglesia Católica, el dogma. ¿Qué cosa es un dogma? Bueno, un dogma es una verdad apostólica, según la expresión del dogma, es una verdad apostólica, tradicional, ecuménica, papal, que no tiene ninguna duda, es inmutable esa verdad, es infalible, es irrevocable, es incuestionable y absolutamente segura. Una vez que se decreta un dogma doctrinal, no se puede cambiar, es absoluto. La verdad bíblica no opera así. La Biblia dice que la luz de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día llega a ser claro. Las doctrinas bíblicas, hermanos, no son absolutas en un sentido de congelación, sino que son verdades dinámicas. La verdad se mantiene, pero hay luz de esa verdad, hay luz de esa verdad. Y continuamos investigando y más luz sobre una verdad básica. Así que la cuestión de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad no es dogma, hermanos, es una doctrina bíblica, dinámica, que va cada día, uno va investigando un poquito más y va analizando más hasta llegar a una conclusión específica. Esto nos lleva a hacer una diferencia entre estas dos expresiones teológicas, triteísmo y Trinidad. Necesitamos, hermanos, tener conceptos claros en relación a esto. ¿Qué cosa es el triteísmo del siglo III después de Cristo? Bueno, el sistema triteísta cree que hay tres naturalezas divinas bien distintas. O sea, tres dioses distintos. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, pero cada quien hace su parte, cada quien es individual. Esa teoría del triteísmo es un politeísmo de tres dioses. Nosotros no creemos en el triteísmo. Creemos, hermanos, en el trinitarismo. Es decir, que hay tres personas diferentes, pero con una sola naturaleza, con una sola misión, un solo Dios verdadero manifestado en tres personas diferentes. Un misterio, hermanos, como lo dice el apóstol Pablo cuando le escribió al apóstol Timoteo, un misterio, hermanos. Y vamos a entrar en un terreno divino, pero lo que está revelado pertenece a los hombres y lo que no está revelado le pertenece a Dios. Y los análisis teológicos están revelados, lo que vamos a estudiar esta noche están revelados, pero sigue siendo un misterio el asunto de la Trinidad. ¿Cómo podemos entender que Dios es uno, pero a la vez son tres dioses, tres personas diferentes y un solo Dios verdadero, con una sola naturaleza? Por fe entendemos esto y porque la palabra de Dios también así lo define. Entonces debemos hacer algunas consideraciones en relación al concepto de la unicidad, o sea, la unicidad es de uno, la singularidad de ser singular, diferente, y de la unidad de Dios en las Sagradas Escrituras. El pasaje clave que vamos a utilizar esta noche se encuentra, hermano, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Pasaje muy conocido como el Shema hebreo. El Shema hebreo viene siendo como una especie de regla, una especie de recitación donde el pueblo de Israel lo usaba para educar al pueblo y a las generaciones posteriores. El capítulo número 6 del libro de Deuteronomio dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es. El concepto hebreo es de que existe un Dios único. Hay un solo Dios verdadero, no hay dos, ni tres, ni cuatro, un solo Dios. El Señor nuestro Dios es un Señor. En la versión Reina Valera, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es la versión de la Reina Valera, la que tenemos la mayoría de nosotros, la versión del 60. Pero otras versiones, extraídas del idioma original hebreo, lo traducen así: el Señor nuestro Dios es un Señor, el famoso Shema israelita. Esto nos lleva a la conclusión de que los hebreos y la Biblia hebrea presenta un Dios único, presenta un Dios, hermanos, singular, pero a la vez un Dios donde existe una unidad, donde existe una unicidad. Por ejemplo, Deuteronomio 4:39, Moisés le dice al pueblo, antes del Shema: Jehová es Dios y no hay otro. O sea, hay uno nada más. Creemos en un solo Dios verdadero. Segunda de Samuel 7:22, no hay Dios fuera de ti. La Biblia presenta, hermanos, un solo Dios verdadero. No existen más que uno. No hay otro Dios fuera de ti. Isaías 43:10, antes de mí, dice el Señor, no fue formado Dios, ni lo será después. Y en el Nuevo Testamento, Marcos 12:29, cuando aquel doctor de la ley le preguntó a Jesús que cuál era el mandamiento más grande, el Señor le respondió con el Shema. Y le dice, el primer mandamiento y más grande es este: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Gálatas 3:20, Pablo le dice a los hermanos de Gálatas que Dios es uno. Así que, hermanos, teológicamente encontramos que existe una unicidad de Dios. Hay un solo Dios verdadero. Sin embargo, hermanos queridos, necesitamos analizar de que en esa unicidad de Dios existe una unidad. Existe, hermano, una singularidad y una unidad. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Génesis 1:26, cuando usted lee Génesis 1:26, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Si usted es un buen estudiante de gramática, va a encontrar que el verbo que utiliza el escritor de Génesis, Moisés, usa el verbo en plural: hagamos al hombre. Pero un análisis más profundo, hermano, Génesis 1:26 y de los otros pasajes que vamos a ver ahí, lo leemos de la siguiente manera. Noten ahí, Génesis capítulo 1, el verso número 26. Entonces dijo Dios, la palabra Dios, Yahweh, está en singular. Es un sustantivo, Dios singular. Está hablando, dice, entonces dijo Dios. Ahora utiliza una acción verbal en plural: hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. ¿Notaron ustedes ahí, hermanos? Si Dios es uno, en el momento de la acción utiliza un verbo en plural. Y si utiliza un verbo en plural, por lo menos los que ejecutaron esa acción son más de uno. Y eso nos da la idea de una pluralidad de seres en el Dios único. Un solo Dios verdadero, pero ese Dios verdadero aparece en este pasaje haciendo una acción en plural: hagamos al hombre, y luego dice a nuestra imagen. Génesis 3:22, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Notaron nuevamente ahí, hermanos, la pluralidad de seres? Dios está hablando en singular y luego en la acción hay una acción que ejecuta, un verbo que ejecuta en plural. He aquí el hombre es como uno de nosotros, dijo Dios. Génesis 3:22, hermano. Voy a leer más, aquí yo solo puse algunas partes ahí, pero miren lo que dice en la versión completa. Y dijo Jehová Dios, Dios, está hablando Dios uno, el Dios único: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y la expresión que utiliza es plural, a un sustantivo singular. Génesis 11:7, ahora pues descendamos
Dijo Dios, que en Génesis 11:7, también, hermano, el mismo fenómeno gramatical. 11:7. Ahora, y dijo Jehová, el pueblo es uno. Y en el verso 7, ahora pues descendamos. Dijo Dios, singular, el pueblo es uno. Ahora descendamos. Entonces, ¿cuántos van a descender? Y confundamos. ¿Cuántas deidades bíblicas están ahí en una acción de un verbo? Más de uno. Eso quiere decir, hermano, que en el hebreo la unicidad de Dios es una unidad, es un Dios único, pero ese Dios involucra una unidad. Hay más de dos seres, que nos da la idea de que Dios es más de uno. O sea, que el concepto de Dios es un Dios, un solo Dios verdadero, en tres personas diferentes, con el mismo sentimiento, la misma naturaleza, pero forman un solo Dios. Repito, un misterio, hermanos. Isaías 6:1, el famoso eslogan que estamos usando nosotros ahora en la conferencia general, yo iré. Dice Isaías capítulo 6, verso 1, cuando Dios está buscando un voluntario para que cumpla la labor misionera de ir a predicar a un pueblo que se estaba corrompiendo y a una nación en oscuridad. Dice el Señor, después oí la voz del Señor que decía, noten, otra vez singular, oí la voz del Señor en singular. ¿A quién enviaré? Singular. ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y quién irá por nosotros? Ahí vemos un pronombre personal en plural. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá a representarnos como Dios? Pero no utiliza un pronombre singular, utiliza un pronombre plural. En el Nuevo Testamento también se da la misma idea del hebreo del Antiguo Testamento, cuando Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Por supuesto, hermano, que a la luz de la encarnación, a la luz del Nuevo Testamento, en la persona del Señor Jesucristo, encontramos más luz en relación a la doctrina de la Trinidad. Cristo es bien claro ahí. Él está diciendo, el Padre, o sea, Jehová es uno y yo somos uno. En Juan 17:21, Padre, yo te pido que los guardes de este mundo, no que los quites, para que sean uno, así como nosotros somos uno. De manera, hermanos queridos, que la expresión del Shema, el Señor nuestro Dios es un Señor, nos declara en forma enfática que hay un solo Dios verdadero, pero a la luz de algunos pasajes, ya específicamente en el Nuevo Testamento, encontramos que esa unicidad de Dios, hay unidad, hay una unidad de seres plurales. O sea, Dios es más que uno, son tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Hay una palabra que quiero analizar teológicamente ahí en el Shema de Deuteronomio 6:4, y es la palabra, el adjetivo numeral uno. El Señor nuestro Dios es un Señor. En la Biblia, en la gramática griega, existen varios adjetivos. Uno es numeral y el otro es un adjetivo de unidad, y el otro es un adjetivo de uno. Un adjetivo que habla de unidad, de más de una, pero es una unidad, y un adjetivo que define un solo objeto o algo, una sola persona. Y esa es la palabra echar o ejat en el libro de Deuteronomio 6:4. Esa expresión, un Señor, esta palabra, es un adjetivo numeral que en el diccionario hebreo lo define como una sola unidad compuesta. Ese ejat es una unidad compuesta, es uno, pero es compuesta. Es un solo conjunto, un todo. Expresa el concepto de una unidad compuesta. Ese término deriva de la raíz hebrea akat, que significa unidad, unificar, coleccionar, reunir, juntar. Significa literalmente el unido. Esa palabra ejat es importante analizarla, hermanos, para entender la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, hermano, la palabra ejat, que implica
un conjunto, una unidad, uno de unidad, la encontramos en varios pasajes que yo los puse aquí, en varios pasajes de la Biblia, para dejar bien claro que la expresión Ejad es uno de unidad. Por eso Dios es uno, pero es unidad. Por ejemplo, Génesis 1:5, cuando terminó la creación del día, déjeme ver, el día primero, dice en la Biblia, y fue la tarde y la mañana, Yom Ejad. Un día, Ejad. Pero el día está compuesto de tarde y de mañana. Es una unidad. El día está compuesto de una sección de día, de luz, y una sección de noche. Y hace claramente la diferencia el hebreo cuando dice, y fue la tarde y la mañana un Yom Ejad. Un Yom es el día y Ejad es la palabra que estamos analizando, que está compuesto de dos elementos, tarde y mañana. Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán un Ejad. Un Ejad. Ese matrimonio es uno, pero está formado de dos elementos, el hombre y la mujer. Génesis 3:22. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros. La unidad, hermano. He aquí la gente que se ha pecado es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Génesis 11:16. El pueblo de la tierra tenía una sola lengua. Era una sola lengua, pero todos hablaban esa misma lengua. Y aquí el pueblo es uno. El pueblo es uno. Ejad. No está hablando de uno único, sino que está hablando de un conjunto que forma una unidad. Y hay varios pasajes ahí, hermanos, que los podemos analizar. Génesis 34:16, Segunda de Crónicas 30, Esdras 2:64, Jeremías 32:39. Todos estos pasajes, pastor, se los estamos dejando ahí en la compu para que si los hermanos lo quieren adquirir, pues está la orden ahí en la presentación. No vamos a analizar más esos textos porque el tiempo no nos va a permitir. Ahora, hermano, la segunda palabra en el hebreo, que es el uno, es la expresión yachit en hebreo. Yachit, hermanos, es lo contrario de ejad. Yachit habla de uno, de un compuesto de uno. Por ejemplo, Génesis 22:2 y el 12, le dice el Señor a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu yachit, tu único, uno. Toma ahora a tu hijo, tu uno. Y la expresión que utiliza el hebreo aquí es yachit, que abarca la unidad de uno, nada más, una sola cosa, uno, no una unidad compuesta, sino uno. En Jueces 11:34, Jefté hizo una promesa de que la persona que le saliera a recibir le iba a ofrecer en sacrificio y todo lo demás, y resulta que salió su hija, y el hebreo dice, y ella era sola, su hija Yachit. Jefté no tenía más hijos, solo una niña, una hija nada más, una unidad. Aquí no hay una unidad compuesta, es uno, Yachit. Jeremías 6:26, el Señor le dice al pueblo, y revuélcate en ceniza, pon luto por hijo único, pon luto como que tuvieras al unigénito, hijo único. Esa es la expresión Yachit, hermano, que se encuentra en la palabra de Dios. El Salmo 25:16, mírame y ten misericordia de Yachit, solo yo, decía David, ten misericordia de mí, solo de mí. Primera de Reyes, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Existe uno, hay alguna persona, solo una, Yachit. Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David, y mirarán a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo único, Yachit. Así que, hermano, hay una diferencia entre el ejad y el yachit. El ejad es una unidad compuesta y el yachit hebreo es de uno. El que se usa en el libro de Deuteronomio es el ejad de la unidad compuesta. Y muchos pasajes del Antiguo Testamento donde se habla de la unidad de Dios, se utiliza la palabra ejad. En el Nuevo Testamento hay otros pasajes que yo puse allí, repito, van a quedar ahí en la presentación. El equivalente, el griego monogenes, equivalente al yachit.
hijo único, que era la viuda de Naín, tenía un hijo único. La palabra único ahí es griega, monogenes, pero es un equivalente al yachid. La viuda solo tenía un hijo nada más. En Lucas 8:42 tenía este es el caso de ¿cómo se llamaba este dirigente de Israel? Que tenía una hija única que se murió a los 12 años. ¿Se acuerdan quién era, hermanos? Jairo, gracias, Jairo. Tenía solo una hija, monogenes, equivalente al yachid. En Hebreos 11:7, Abraham ofreció a su hijo único. Y la palabra que usa Pablo en Hebreos 11:17, unigénito, que es el monogenes del griego, es equivalente al yachid del hebreo. También tenemos otros equivalentes del ejad del Antiguo Testamento en el Nuevo. Por ejemplo, en Mateo, cuando Cristo le dijo a la gente de aquella época, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una. Esta expresión una en griego, monogenes, equivale al ejad del Antiguo Testamento, que también es una unidad, es uno de unidad. En Gálatas 3:28, porque todos vosotros sois uno. Pablo le dice, todos vosotros sois uno de unidad. Es la expresión que se utiliza equivalente al ejad del Antiguo Testamento. Jesús dijo en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. El equivalente del ejad del Antiguo Testamento. Hay otros pasajes más ahí que yo puse en la presentación que están a la orden de ustedes, hermanos, para que la puedan investigar. Muy bien. Por otro lado, teniendo ya nosotros un concepto claro de que Dios es uno, único, pero hay una unicidad plural en Dios, que Dios es tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. Repito, es un misterio difícil de entender humanamente, pero así lo describe las Sagradas Escrituras. Y Jesús también lo confirmó, el Padre y yo uno somos. Está bien identificado en el Nuevo Testamento que Jesucristo, el Hijo de Dios, se comparó igual al Padre. El tema de la cristología creo que le va a tocar a algún colega en esta semana. Van a hablar de la cristología, que Cristo es igual al Padre. Cristo, que nació de la Virgen María, tenía dos naturalezas, una humana y una divina, y es comparado igual al Padre. Ese no es mi tema. Sin embargo, creo que otro compañero va a hablar un poquito del Espíritu Santo. Y quise poner aquí en este conversatorio un poco sobre el tercer integrante de la deidad, el Espíritu Santo, identificarlo como Dios. Porque ese es otro problema teológico del mundo evangélico actualmente, especialmente de algunos que son de la línea arriana, de Arrio, que creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa y que no es Dios, no existe el Espíritu Santo para algunas personas. Y para otros antitrinitarios, inclusive hay algunos que han salido de la iglesia adventista, se han confundido y han tenido confusiones en relación a la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Así que voy a hablar un poquito de esto. En la Biblia el Espíritu Santo es identificado como Dios, por ejemplo en Hechos 5:3-4. ¿Se acuerdan el caso de Ananías y Zafira? Dice el relato que Ananías mintió, ¿verdad? Y entonces por la mentira se murió. Y luego llegó Zafira, la esposa, y le dice Pedro a los dos ellos, no has mentido a hombres, sino que has mentido a Dios. Y luego identifica a Dios con el Espíritu Santo. Si usted lee bien cuidadosamente Hechos 5:3-4, Pablo le dice a Ananías que le mintió al Espíritu Santo y le dice, no has mentido a hombres, sino que has mentido a Dios. Entonces, ¿a quién le mintió? ¿Al Espíritu Santo o a Dios? Es el mismo, hermano, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. No es ninguna fuerza activa, hermano. Eso no existe, la fuerza activa. Esa es una teoría completamente pagana, hermano. En 1 Corintios 3:16, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y luego dicen que vuestro cuerpo es, vamos a leerlo mejor ahí, está en 1 de Corintios o 2 de Corintios, 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Aparece el concepto ahí, hermano, del cuerpo como templo. Según 1 de Corintios, capítulo 3, verso 16.
Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Primero dice Pablo a la gente de Corintios que son templo de Dios, y luego agrega lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice que primero que somos templo de Dios, y ahora dice que el que vive ahí, ¿quién es? El Espíritu Santo. Igual en 1 Corintios 6, 19 y 20, el mismo concepto. Hermanos queridos, el Espíritu Santo es identificado con Dios. El Espíritu Santo, Pablo en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo, la Biblia presenta al Espíritu Santo realizando obras de Dios. Por ejemplo, en Romanos 8:2 dice que el Espíritu Santo da vida. ¿Y quién es el único que da vida? ¿No es Dios, hermano? Se compara el Espíritu Santo con las acciones de Dios. El Espíritu Santo estuvo presente en la creación, Génesis 1:2, bien identificado. En Mateo 12:28 dice que el Espíritu Santo expulsa demonios. ¿Y quién expulsaba a los demonios? ¿El Espíritu Santo o Cristo? Ahí estaba también Jesús y el Espíritu Santo. En Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo convence de pecado. Hermano, ¿cómo una fuerza activa puede convencer a otra persona? Solo una persona puede convencer a otra. Y el Espíritu Santo se identifica ahí, convenciendo a la humanidad de pecado. Juan 16:3 dice que el Espíritu Santo es verdad. En Hebreos 9:14 dice que el Espíritu Santo es eterno. Y en Salmo 139 dice que el Espíritu Santo es omnipresente. Características de Dios. Analicemos brevemente cómo el Espíritu Santo es presentado como una persona. En Hechos 15:28, Pablo le dice: ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Cómo le va a parecer bien a una fuerza activa, hermano? Esta expresión, ha parecido bien al Espíritu Santo, es una expresión que se le aplica a una persona. Ha parecido bien a Juan, ha parecido bien a Pablo, ha parecido bien a María, ha parecido bien al Espíritu Santo. Lo identifica como una persona. Juan 14:16, le daré otro consolador. Juan 14:26, usa el pronombre personal él. Fíjense bien, en Juan 14:26, la Biblia presenta al Espíritu Santo como una persona. Dice el versículo número 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el pronombre personal Él, os enseñará. Él utiliza el pronombre Él a la persona del Espíritu Santo. En Juan 16:8, en Juan 16, 13 y 14 también se utiliza el pronombre Él, identificando claramente que el Espíritu Santo es una persona. Hermanos queridos, el concepto del Espíritu, el concepto de la Trinidad es un concepto bíblico, es un concepto, hermanos, doctrinal. Nosotros creemos que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy sostenemos claramente esta luz de la Trinidad, claramente. Sin embargo, en el mundo actual hay mucha confusión en relación a eso. Tengamos mucho cuidado, hermano. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es nuestra responsabilidad, hermano, investigar. Es nuestra responsabilidad, hermano, analizar. Eso se llama exégesis. Usted se meta a la Biblia, lo analiza, va a una gramática, va a los comentarios bíblicos. Aquí enfrente está la librería adventista donde venden los comentarios bíblicos, y no solamente los adventistas, hay comentarios bíblicos de otros escritores y autores evangélicos, y todos nos ayudan esas herramientas a llegar a conclusiones correctas en la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que Dios nos bendiga, hermano, para que podamos investigar a profundidad este asunto de la Trinidad, este asunto de las tres personas en un solo Dios verdadero, como una doctrina bíblica correcta dentro de las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Creemos firmemente en un solo Dios verdadero, manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Un misterio que el ser humano jamás puede explicar. Hasta que lleguemos al cielo, tal vez podríamos entender un poco este concepto, que yo lo dudo todavía. Que Dios los bendiga, hermanos queridos.